Muy buenas noches. Bueno, debido al enfrentamiento entre China y Estados Unidos, se ha vuelto muy atractivo el venir a relocalizarse a México como destino productor de bienes que se exportan hacia Estados Unidos. Ya lo estamos viendo, hay un incremento importante en la inversión extranjera directa que llega a nuestro país. Hay lugares donde ya incluso escasean las naves industriales, como es el caso de Monterrey. En fin, está entrando mucho dinero a México interesado en venirse a producir a nuestro país, pues porque se ha vuelto un problema geopolítico el andar produciendo allá en Asia y particularmente en China. Esta palabrita del nearshoring, de la relocalización, que ya entró de lleno a nuestro diccionario cotidiano, pues implica, yo creo que una grandísima oportunidad para México. De verdad, en serio estoy convencido de que es un gran regalo que nos ha mandado la diosa de la fortuna a los mexicanos. Sin embargo, las oportunidades vienen y tienen siempre retos, implican retos. Hoy vamos a debatir este tema aquí en el estudio con Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Carlos Bravo Regidor. Muy buenas noches, ¿cómo están? Y en esta ocasión nos acompaña Carla Mote. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches, gracias. Bueno, espero que todos ustedes, todos se dicen de izquierda aquí en esta mesa, y me encanta la izquierda que está a favor del libre comercio, que no son proteccionistas, ¿verdad? ¿Tú no eres proteccionista? Yo creo en la economía mixta. Yo sí creo que el Estado debe tener control de los sectores estratégicos, que creo que en este tema pues esto viene a colación y va a ser muy interesante pensarlo. Por eso, pero estás a favor del libre comercio. Es que antes la izquierda no estaba a favor del libre comercio, ¿no? Era proteccionista y decían, no, la sustitución de importaciones. Pero ¿en qué momento histórico, ya empezando un poquito, en qué momento histórico no ha habido oportunidad de emprender la libre empresa en México, aun con estos discursos más radicales? Incluso el que yo pensaría pues es el de Lázaro Cárdenas. ¿En qué momento? Muchísimo. ¿En qué momento hoy no ha habido libertad? Es lo que hoy si yo quiero entrar al negocio del petróleo no puedo entrar en México. Ah, bueno, es lo que yo decía, los sectores estratégicos son los que desde mi punto de vista sí tienen que brindar las garantías y certeza de inversión, que es justamente ahí donde entra el debate. Carla metió otro tema que me parece fascinante de cuáles son los sectores estratégicos, ¿no? Pero, en fin, a ver, yo creo que una de las, y lo digo, lo provoco, porque uno de los grandes logros del neoliberalismo, del maldito neoliberalismo, es que nos ha hecho a todos a favor del libre comercio. ¿O no, Paula, Sofía? Sí, yo creo que una de las paradojas más interesantes cuando hablamos del tema de nearshoring es que hay muy poco disenso sobre la fortuna que puede ser que tengamos esta oportunidad sobre la mesa. Claro. O sea, creo que ahí sí podemos decir que habrá temas específicos en los que se pueda debatir, habrá temas en los que vamos a tener algunas cosas. Yo estoy a favor del Estado liberal, pero también estoy a favor de la regulación. Yo creo que uno de los puntos más importantes para que podamos hablar de cómo llevar a buen puerto el nearshoring sí tiene que pasar por una palabra que tú odias, Leo, y que los neoliberales cochinos odian, que es regulación. Y creo que uno de los grandes creo que hay que regular. Cuando hay fallas de mercado hay que regular. Uno de los grandes conflictos que tenemos en México ahorita es quién va a regular, cómo va a regular y con qué capacidades cuenta el Estado. Pero cuando dice regular, ¿qué? ¿Cómo regular? Regular. Por ejemplo, ¿qué sectores son los que van a poder tener participación? ¿Qué tipo de participación? Incluso hay temas que se están viendo en todos los foros que se están haciendo de nearshoring que ahora me tuve que echar. Sí. Todo el tema de sostenibilidad. Estaba viendo el tema particular de las empresas francesas, ¿no? Las empresas francesas tienen compromiso que en 2030 ellos solo operan con energía verde. Y eso pues empieza a colapsar con una política pública que tenemos en materia de energía que va muchísimo más atrás en temas de transiciones energéticas. Pues sí, pero por culpa del Estado. Exacto. El Estado es el que le encantan las energías sucias. Exacto. Este Estado, este gobierno. Perdón, Carla, pero la verdad, les encanta ahorita lo debatimos. Y es un Estado que no está apostando, por ejemplo, al desarrollo sostenible, ¿no? Fíjense, el Tren Maya. Sí. No, o sea, no es eso que está apostando a la sostenibilidad. Creo que una de las cosas que debimos haber aprendido en el TLC era que abrir la puerta y decir, vengan todos y aprovechen y hagan lo que quieran y hagan de este país lo que quieran con tal de que vengan a invertir. Es una de las cosas que podemos ver que no nos salió tan bien y que ahorita... ¿Cómo que no nos salió tan bien? No. México es la principal, es una
potencia exportadora en el mundo. De 600 mil millones de dólares. Teníamos hasta la firma del TEMEC, teníamos un tema de desigualdad salarial, teníamos un tema... No lo hicimos tan bien, le tuvimos que ir metiendo regulaciones después. ¿Cómo pueden decir que el tratado de verdad no o sea, era una gran cosa, nos falló 600 mil millones de dólares al año de exportaciones. México exporta más que toda América Latina en su conjunto. Todo. Pero sumas Argentina, Brasil, Chile, todo. En índices de bienestar no nos fue tan bien. Bueno, pero a ver, es que también piensan que el libre comercio puede curar el pie de atleta. No, pues pero justo para que sí te ayude a curar el pie de atleta te faltaba Estado. A ver, Mira, yo lo que creo respecto a esto es que en efecto el Tratado de Libre Comercio realmente le cambió el rostro a México. Totalmente. Pero sí tuvo, digamos, solo en la parte como económica y comercial, sin entrar ahorita a discutir la parte social. Sí hubo, digamos, sobre todo hacia finales de la década de los 90, cuando China finalmente entra a la OMC, sí perdió mucho impulso a esa oportunidad. Se lo llevaron. Muchos se lo acabaron llevando los chinos. Sí. Entonces, tiene su gracia que ahora, con esto del nearshoring, se le presente a México una segunda oportunidad, como en ese momento fue la del Tratado de Libre Comercio, precisamente por la rivalidad comercial entre China y Estados Unidos, bueno, geopolítica, y porque para Estados Unidos realmente ya es un tema de seguridad nacional relocalizar sus cadenas de producción y suministro, en caso de que llegue ya, digamos, a un conflicto de mayor escala con China. Entonces, bueno, después de aquella, que fue una buena oportunidad, hubiera podido ser mucho mejor, pero China le dio un mordisco muy grande a ese pastel. Ahora los pleitos de Estados Unidos con China nos devuelven a ese lugar donde podemos aprovechar la oportunidad. Claro. Ahora, a mí sí me parece muy importante, o sea, digamos, tomando conciencia de eso, desde luego que es una enorme sonrisa de la diosa Fortuna a México. Sí. Pero esa sonrisa no se va a materializar necesariamente, no va a aterrizar. No vamos a poder aprovechar todo el potencial de esa oportunidad si no hay una tarea que hacemos acá los mexicanos que no tiene que ver necesariamente con la magnitud de la demanda que hay para poder aterrizar inversiones en México a través de los parques industriales, en fin, de muchas cosas, que tiene que ver con qué hacemos nosotros para facilitar ese aterrizaje. Y hay un montón de temas ahí que me parecen muy importantes y en los que creo que este gobierno, por ejemplo, en contraste con un gobierno como el de Vietnam, que también se está favoreciendo mucho. Sí. Por eso es medio incorrecta la traducción de relocalización y nearshoring. Nearshoring significa acercar las cadenas de suministro. Pero relocalización puede significar acercarlas geográficamente o moverlas de un país enemigo a un país amigo o traerlas a Estados Unidos. Perdón, porque decías Vietnam, me parece un caso muy interesante. Vietnam, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno de México y el de Vietnam en este caso? Bueno, de entrada es que el gobierno de Vietnam lleva varios años invirtiendo cerca del 6% del PIB para construir infraestructura que permita aterrizar la inversión del nearshoring. ¿Y le permite a la iniciativa privada entrar en esa infraestructura? Por supuesto. Pero el gobierno... A ver, momento. Aquí no es que haya una restricción necesariamente a que la iniciativa privada participe. Yo creo que hay una falta de visión sobre qué hacer. ¿Aquí en México? Sí, yo creo que es un problema previo al que tú estás diciendo. O sea, ojalá estuviéramos discutiendo en este momento qué tanto privado, público o una asociación público-privada. Es que yo creo que ni siquiera está realmente en el centro de la discusión cuánto le vamos a dedicar a facilitar la posibilidad de que aterricen esas inversiones. 100% de acuerdo, pero estoy completamente de acuerdo. Pero la siguiente discusión es quién y cómo lo va a meter. Sí. Ahora, a ustedes que les encanta el Estado dicen, a ver, electricidad, venga para acá, se lo queda el Estado. El petróleo, venga para acá. Energéticos, minería, eso se lo queda el Estado. Y resulta que el Estado no está... Transporte también. Transporte, sí. En fin, tú ya nos darás la lista. Pero resulta que el Estado no produce la energía, por ejemplo, eléctrica que se necesita. Pues es que, mira, podemos hablar de
los retos, digamos, a futuro. Y yo creo que cuando hablamos de este tema, nos presentamos frente a un imprescindible coyuntural que, como bien se ha dicho en esta mesa, pues tiene que ver con una especie de milagro. Los especialistas están hablando de un nuevo milagro mexicano y todas estas opiniones positivas pues resultan muy alentadoras, ¿no? Ahora, justamente, el punto es cómo se prepara el gobierno mexicano para poder recibir estas inversiones. Y yo, sobre esta cuestión de Vietnam, que ahí también podrían entrar India, Bangladesh, que son espacios en donde incluso la mano de obra resulta más barata y es una de las razones por las que optan por invertir en estos espacios, pues si hablamos en México del nearshoring, tendríamos más bien que pensar en cuáles son las condiciones que hacen que aquí sea un lugar viable para este tipo de inversiones con nuestro socio comercial natural, que es Estados Unidos. Bueno, pues la cercanía, porque perdón, sí está más cerca Ciudad Juárez del Paso que el tratado. Pues sí, por claro, definición de origen, que implica acercarlo para evitar estos costos que implican otro tipo de traslados, etcétera, y también para Estados Unidos la sustitución de importaciones, que pues es crucial, ¿no?, en este momento geopolítico. Entonces, yo creo que el punto, más allá de lo que puedan o no hacer en otros países, es cómo México se coloca frente a este escenario internacional como la opción más viable por estas condiciones, digamos, en lo que históricamente, pues, para Te doy una nuestro idea. país... Electricidad barata, sustentable. ¿Te gusta? Bueno, sí, por supuesto. Y yo creo que ese es uno de los Resulta grandes... que la CFE no la puede proveer. Ese es uno de los grandes puntos que pues yo he escuchado entre los especialistas. Yo no soy economista, pero los especialistas sí apuntan a el tema de la sostenibilidad energética y de este paso a las energías renovables como una condición porque forma parte de la propia política estadounidense. Y bueno, en nuestro país yo creo que queremos ver energías renovables, queremos ver energías limpias. Desde mi punto de vista, el paso, pues, se está dando, a lo mejor no tan rápido como muchos quisieran, pero pues también pensémoslo incluso en quienes tienen en este momento autos eléctricos en nuestro país. Es decir, las energías fósiles se siguen necesitando, son imprescindibles en el tránsito hacia una energía renovable. Tenemos los casos de Puerto Peñasco, que ya es un proyecto que a mediano plazo va a traer, ¿no?, como este gran proyecto que incluso es la planta más grande de América Latina. Hay cola de empresas privadas nacionales y extranjeras que quieren generar electricidad verde, sustentable en México. No las dejan. Es justamente, es parte de la política económica que yo decía. Yo no puedo evitar pensar en el cardenismo, en el proceso mexicano de control estatal por parte de los sectores estratégicos. Yo así inicié porque desde mi punto de vista, sí, este control lo que hace es poder dar las condiciones que están pidiendo las empresas para invertir, que tienen que ver desde las garantías jurídicas hasta otra cuestión que yo creo que también es crucial, que es la estabilidad económica, que afortunadamente se vive en nuestro país. Y otra que no va a gustar a esta mesa, pero si hay flujo de capital, tiene que ver con los programas sociales. Bueno, eso ya, no entiendo la vinculación, pero me refiero a la estabilidad económica. Ah, no, totalmente. Y política, sí, desde luego. Supuesto. Pero, a ver, es que les encanta esta palabrita estratégicos. A ver, yo veo que todas estas industrias en Estados Unidos son privadas y no tienen problemas estratégicos, ¿o sí? No sé. O sea, no entiendo por qué el sector público tiene que controlar lo estratégico. No, me rebasa ese tema de lo estratégico. Es estratégico. Yo lo pienso históricamente y ha sido una de las condiciones. ¿Por qué la provisión de zapatos no es estratégica? O sea, en fin, ese es otro Porque tema. son en la cadena productiva, digamos, la base de la producción. Por ejemplo, yo ponía transporte, la energía. El transporte, claro que puede ser privado, hombre. De hecho, es mayoría privada. Pero, en fin, regresemos al nearshoring, si les parece. Paula. El problema más grande que veo ahorita es un tema de desfase de momentos. O sea, ahorita nos dicen, es que va a haber energía limpia, eventualmente. Sí. Es que va a haber infraestructura, eventualmente. Es que vamos a invertir en construir más naves y no sé qué, eventualmente. Cuando yo creo que el momento ahorita, el momento en el que se puede aprovechar el nearshoring es una ventana de oportunidad que es ahorita. Y ahorita los capitales tienen su dinerito en la mano y dicen, ¿a dónde me voy a ir?
Sí. Y si te dicen, sí, pero en 5 años te prometo la carretera, pues para mí 5 años es demasiado tarde, con permiso ya me voy. Por cierto, es lo que al parecer está pasando con Tesla, ¿eh? O sea, Exacto. Tesla dijo sí, va a la mega fábrica en Santa Catarina, Nuevo León, pero pues no ha puesto ni la primera piedra, mano, ¿no? Sí, no, yo creo que ese es el gran riesgo que nos enfrentamos, más allá de los otros chiquitos, que no son menores, ¿no? Pero decir, el tema de certidumbre jurídica, lo decía Ana Laura Magaloni, de decir, una corte cooptada, una corte que no te brinda la seguridad de que si se violan tus derechos como empresa, como trabajador, como no sé qué, vas a poder ir y te van a dar la certidumbre de que hay un papel, una constitución, una ley, que la cual se va a respetar. Pues también todas esas cosas evidentemente van sumando. Una pésima política de planeación urbana, ¿no? O sea, lo estamos viendo en la reconstrucción de Acapulco. La autoconstrucción. No, bueno, gran oportunidad para el nearshoring, ¿no? O sea, creo que todos esos temas chiquitos me parecen secundarios a que las condiciones básicas de materialidad no existen y que hasta la fecha no hay una política para el nearshoring. Es un tema está en la boca de todos, todo el mundo dice que es padrísimo, todo el mundo... No, está sucediendo, pero está sucediendo sin una política. Está sucediendo de milagro. No hay una política que digas lo que se fue porque era muy corrupto, pero México, no estás viendo una institución del Estado mexicano promoviendo y eligiendo a qué capitales te gustaría tener aquí. No estás viendo a unas embajadas que estén haciendo una política activa porque no tienen dinero. Bueno, no estás viendo una Secretaría de Economía echándole ganas. Sí se necesitan carreteras, se necesitan trenes, por cierto, trenes en los lugares donde va a haber nearshoring. Perdón, pero un tren que atraviesa la selva, pues no va a contribuir mucho, que nada digamos. Más, hubiera sido mucho mejor el desarrollo del sureste, en generación de energía limpia en la península de Yucatán que en un tren. O si en lo Oaxaca, que quieres es atraer inversión del nearshoring al sur. Digo, a ver, yo recuerdo el video del presidente diciendo que esos molinos, esos ventiladores de viento se veían horribles. En la Rumorosa. Y contaminaban la vista. Sí. Perdón, bueno, pero en fin. A ver, 3 cosas. La primera es que tengo la impresión de que lo que dice sobre Tesla tiene que ver también con el encarecimiento del crédito. Y Tesla está de alguna manera deteniendo su inversión con la expectativa de que bajen las tasas de interés, que se abarate el crédito para entonces empezar a construir. Y al parecer, y también se rumora que hay un problema de infraestructura. Bueno, o sea, que no han cumplido con la infraestructura que Samuel León del Nuevo León se comprometió, ¿no? Segunda cosa, yo creo, Leo, que ya en nuestro mundo contemporáneo, la idea de que la izquierda es proteccionista y la derecha está a favor del libre comercio ya no aplica. Creo que esa es una idea vieja. Porque las nuevas derechas son muy proteccionistas, son antiglobalistas. Sí. Y entre las nuevas izquierdas también hay una vocación internacionalista que se parece a la de las viejas izquierdas. Entonces, yo creo que esos dos conceptos ya no acomodan bien para entender las posiciones respecto a este fenómeno. Tienes toda la razón, ¿eh? Y lo tercero, yo creo que el término estratégico aquí tiene usos distintos, porque para mí, digamos, si estamos hablando de esta oportunidad histórica, lo estratégico no es necesariamente aquello que atiende las prioridades del gobierno. Lo estratégico es aquello que nos ayuda a aprovechar de la mejor manera la oportunidad que tenemos enfrente en materia de energía. Que la energía no son los coches eléctricos, la energía es cuáles son las fuentes para generar electricidad. Es el agua, es la infraestructura, la seguridad, el medio ambiente, ¿no? O sea, todas las necesidades que necesitamos atender para hacer un destino realmente atractivo, y esto es muy importante, más allá del precio de la mano de obra. Porque si yo hacía la comparación con lo del TLC, porque también sabemos que sí tuvo, digamos, consecuencias negativas o inesperadas, como fue la maquilización de la frontera norte. Y de pronto un crecimiento muy fuera de control, donde en las ciudades no había servicios básicos, donde no había siquiera capacidad de atender en términos de salud, de educación, de vivienda a la gente que vive ahí, como también, por cierto, pasa en muchos paraísos turísticos, que son infiernos para los que trabajan ahí. Entonces, yo creo que ahí también es estratégico aprender de aquella experiencia y que toda la política que no tenemos de nearshoring no esté nada más orientada a favorecer el aterrizaje de esa inversión, sino también, como decían los viejos economistas, a convertir el crecimiento en desarrollo. Y esa pata me parece que
puede pasar por el lado de la regulación, pero también pasa por pensar en las personas que van a trabajar ahí, pensar en el capital humano, en su seguridad, en su transporte. Eso es lo estratégico, independientemente de las prioridades del gobierno. Es que sí creo que esto necesita como una cierta reconducción, Leo, porque nada más que se les olvida siempre hablar de cómo vas a construir las escuelas y los centros de salud y las calles, y etcétera, que se llama a través de impuestos. Enésimo argumento en favor de una reforma fiscal. Exacto. Ahora, el problema es que si te pasas de con tu reforma fiscal y cobras muchos impuestos, goodbye, nearshoring, hasta luego, me voy al lugar donde me cobran menos impuestos. Bueno, hay un tema de diseño institucional. Tampoco es que si subes un poquito los impuestos ya no van a llegar. O sea, hay una negociación. Por eso, o sea, es que ese es el tema. Sí se necesita cobrar más impuestos, pero ¿hasta dónde? ¿No? ¿Y a quiénes? Y hay que decirlo, aquí en México muy importante. La izquierda ha sido bastante neoliberal en ese sentido. Neoliberalísimo. Les aplaudo. O sea, mira, tenemos una izquierda que está a favor del libre comercio, que respeta la autonomía del Banco Central y que no ha subido los impuestos. Y que le gustan los militares. Bueno, a mí me caen bien los neoliberales. Eso ya no es neoliberal. A mí me caen los neoliberales, me cambian los neoliberales que entienden y reconocen la necesidad de una reforma fiscal. No, totalmente, estoy de acuerdo, pero up to a point, ¿no? Como se dice. Como todo. Sí, totalmente. Carla. Bueno, de lo de la reforma fiscal, pues se ha repetido muchísimo, ¿no? Esa necesidad. Yo creo que al menos en este sexenio, pues se ha demostrado la no necesidad en la medida en la que se han podido llevar a cabo los programas por eso sociales. Tenemos déficit del presupuesto de además hay pues esa estabilidad económica histórica. Platicando con el economista, el doctor Víctor Aramburu, me estaba platicando acerca del nivel histórico de inversión que ya hay y que es impresionante. Es impresionante. Y yo justamente lo que decías, Paula, pareciera que esto es un golpe de suerte, un milagro, ¿no? ¿Cómo está habiendo tanta inversión si no hay un control, ¿no? Digamos, de las condiciones que pueden hacer que esta inversión esté ocurriendo. Bueno, a ver, si entonces no hay nada que lo pueda sustentar, ¿por qué ocurre? ¿Para qué los economistas estarían pensando en eso? A ver, es que yo insisto, hay un contexto en el que esas garantías, en una coyuntura muy específica, que es la que vive nuestro país, se dio para que ocurriera esta inversión histórica, ¿no? Efectivamente, yo creo que el gran reto es pensarlo a corto, mediano y largo plazo para orientarlo de forma que beneficie a la mayoría de los mexicanos, que se tengan condiciones de empleo, que a mí me parece importantísimo este tema, porque si una cosa nos dejó esta experiencia del TLC fue la pauperización del trabajo y sobre todo del trabajo maquilador, de este trabajo en el norte del país, que tuvo consecuencias sociales gravísimas, o incluso con otro tema que es la flexibilización laboral, el outsourcing. Y yo creo que uno de los grandes retos sería poder tener condiciones laborales que por una parte permitan este equilibrio, ¿no?, entre la inversión que se va a hacer con la ganancia para las propias empresas, pero que no se deje fuera pues los derechos laborales. Y otra también importantísima es el proyecto educativo. Entonces, yo igual me voy a referir a la experiencia histórica, porque una de los grandes proyectos en su momento de Lázaro Cárdenas, en ese momento hace la expropiación petrolera, pero además pensando a futuro, pues la creación del Instituto Politécnico Nacional. O sea, yo sí creo que uno de los fuertes que tendría que llevar cada una de las candidatas y el candidato va a estar orientado en la educación, porque ese tema también tiene que ver con mano de obra especializada rumbo a las nuevas inversiones. Aquí saben que hemos tratado mucho el tema educativo y yo cada vez que hablo de educación me deprimo, porque, bueno, pero ese es otro tema. Hay que decirlo. Y es otro tema y no, porque la educación también es parte fundamental en el nearshoring. Aunque fíjate que yo que he estado, que voy a muchos lugares de la República, lo que he visto es que lo que están haciendo las empresas que se vienen a México es no capacitar, le meten lana a la educación de sus trabajadores, ¿no? O sea,
Lo que no hace el Estado, ¿verdad? Lo que hace mal el Estado, pues por eso es un proyecto imprescindible. Pues, el tema educativo es imprescindible. Sí, no, y buenísimo que lo toques porque estaría muy bueno ver qué contenidos de la nueva escuela mexicana, que es justo un proyecto que va en contra de la neoliberalización, en contra de la globalización, en contra de pensar en la educación como una herramienta que te puede ayudar para capacitarte mejor en el trabajo. Sí. Pues cómo está en consonancia con aprovechar las posibilidades que te brinda el nearshoring. ¿Qué es lo que está pasando? Estás generando contextos de desigualdad. Las personas que tengan posibilidad de entrar a uno de estos trabajos que lleguen vía nearshoring van a tener posibilidad de capacitarse, mientras pues las personas que únicamente estudian gracias a los maravillosos programas de la nueva escuela mexicana pues van a aprender a hacer muchas cosas con su comunidad que probablemente no les sirvan para aprovechar la oportunidad del nearshoring. Entonces, esa es otra de las cosas que bueno que se toca. Sí, primaria, pero si no estamos hablando, vamos a ponerlo así, es nivel primaria, se habla de especialización técnica o universitaria, por favor. No vas a salir de la primaria que te contrate Tesla, ¿verdad? Pero si vas a salir de la primaria, a lo mejor hablando inglés. ¿Y cuántas becas da CONACYT para que la gente se vaya a especializar? No, nada. A otros lugares para aprender del desarrollo tecnológico, por favor. Para ir capacitando a personas en educación superior para que estén mejor capacitadas para entrar a este tipo de trabajos. Creo que qué bueno que se toque el tema. Así es. Un último. A ver, yo creo que la verdad, comparado con el potencial que representa el nearshoring, lo que ha llegado a hacer este gobierno, para mí tiene toda la fisonomía de muchas oportunidades perdidas. Creo que este gobierno tuvo dos grandes oportunidades para hacer una reforma fiscal, el primer año de gobierno y después con la pandemia, y la dejó pasar. Creo que este gobierno no ha hecho nada para mejorar la calidad del gasto público. Creo que las finanzas públicas están en muy mal estado y que en temas como energía, educación, salud, infraestructura, seguridad, impacto y regulación medioambiental, se ha dejado de hacer muchísimo que se hubiera podido hacer para facilitar el nearshoring. Al final, yo creo que este gobierno no hizo la tarea. A ver si la hace el siguiente, porque vamos tarde, falta mucho y la competencia está muy canija. Muy canija y por cierto, o sea, a ustedes los estatistas les encanta que el Estado esté en sectores estratégicos, etcétera. Pero hay una cosa que el Estado debe de dar, y eso hasta los más neoliberales seguridad. Que es la seguridad, porque es un bien público. Seguridad, educación y salud. Y claro, con que dé seguridad, ya vamos de gana, ¿no? Pero quieren dar electricidad y petróleo. Y en seguridad vamos también bien pendientes. Exacto. Sí, eso es de lo que vamos a hablar ahorita, con Eduardo Guerrero, precisamente, ¿no? Ahí sí no hay de otra, tiene que ser el Estado. Y es un tema, a mí me lo preguntan mucho los que quieren venir a invertir a México. Y la seguridad, no, pues sí es un tema. Vamos precisamente a hacer una pausa y regresamos con Eduardo Guerrero para hablar del tema del reto del nearshoring con el tema de seguridad. Hablábamos del nearshoring, esta gran oportunidad de la relocalización de empresas aquí en México que puede significar un salto cuántico para la economía mexicana. Y bueno, pues uno de los retos, como todo en este país, es el tema de la seguridad. Llamamos a Eduardo Guerrero, nuestro especialista en esta materia, para precisamente hablar de nearshoring y el tema de la inseguridad. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Gracias por invitarme. A ver, dime una cosa. Supongo que ya de tu consultora te han de estar llamando para consultar, para ahora sí que los asesores en el tema de el nearshoring, ¿no? O sea, de empresas que quieren venir a México y dicen, oye, pues antes de ir quiero ver cómo está el tema de la seguridad, ¿no? Así es, justamente. Mira, los tres, yo diría, grandes temas que tenemos que ver con estas empresas tienen que ver primero con el tema de la extorsión, Leo. Mira. O para digamos, designar una frase más acertada sería la penetración criminal de las empresas. No solo extorsión, sino el hecho de que los criminales ya son tan sofisticados, Leo, que tienen capacidades
para sobornar a guardias, a personal de la empresa, para que les den información interna y con eso poder robar almacenes durante la noche, tener acceso nocturno y sobre todo lugares donde almacenan materiales las empresas, vidrio, plástico, acero, aluminio, etcétera, ¿no? Entonces sí están muy preocupadas las empresas por conocer el entorno donde se van a instalar y si ya tenemos precedentes de extorsión o de esta penetración criminal, ¿no?, de las empresas. Ese es un primer tema muy importante, ¿no? Muy interesante. Un segundo tema, Leo, es el tema del transporte. Uy, ahí está terrible la situación por lo que me cuentan, ¿no? Así es. No solamente me refiero al tema de las carreteras, ahorita lo toco, pero Sí. también, por ejemplo, el tema del ferrocarril es muy importante. Por ejemplo, al finalizar el sexenio de Peña Nieto, tuvimos una crisis tremenda de robo de ferrocarril, por ejemplo, en Veracruz, Sí. que duró meses, ¿no? Sí, sí. Obviamente también está el tema de las carreteras. Ahí, Leo, pues como te recordarás también, es un problema muy añejo que tiene México. Lo tuvo pues la Policía Federal, la División de Seguridad Regional, tenía muchos problemas de corrupción y es un problema que heredó la Guardia Nacional y que tampoco ha podido solucionar, ¿no? Obviamente esto genera pues mucha incertidumbre desde el tema de que les detienen los tráilers y se los vacían o se llevan el tráiler completo y luego lo encuentran abandonado en algún espacio rural, incendiado a veces para no dejar huella de ningún tipo. Hasta el hacerte tema... una pregunta allí, porque entiendo, y por lo que veo en las redes, que se sabe dónde roban. O sea, hay tramos de carreteras que están perfectamente identificados donde roban. Por ejemplo, Matehuala, entiendo que es un hotspot, digamos, ¿no? Un lugar caliente para esto. ¿Por qué no hace nada la autoridad ahí? Porque si tú y yo lo sabemos, ellos no hacen nada, mano. Porque es Suena sospechoso, Eduardo, ¿no? No, claro, claro. Bueno, tenemos que ser aquí muy realistas, Leo. A veces, pues efectivamente la organización criminal tiene más capacidades que el Estado para intervenir y tiene sobornadas a las policías estatales, a los municipales. Y cuando las autoridades federales llegan, pues ya llegan tarde. Y muchas veces ni siquiera tienen mucho contacto, justamente por la desconfianza que hay entre ellas, entre los policías estatales, los federales, los municipales. Entonces, es muy difícil, Leo, que se pueda lograr a veces esa coordinación cuando en zonas donde tenemos presencia muy contundente del crimen y donde hay mucho dinero por medio, ¿no? Okay. Perdón por porque pues digo, siempre he dicho, bueno, ahí están, ya se sabe que ahí están porque no hacen algo. Así pero, es. pues, ¿no? Ahora, hay que decirlo, sí hemos podido mejorar en muchos tramos, justamente porque ya es tan evidente y se exhibe en los medios, Leo, de que esos tramos carreteros son altamente peligrosos, pues que tienen, digamos, ya no les queda de otra a los gobernadores, pues que hablar con los alcaldes que gobiernan los municipios de esos tramos carreteros y trabajar fuerte, ¿no? A veces se logra, a veces no, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Y finalmente, Leo, el tercer gran riesgo tiene que ver con la seguridad del personal de las empresas y de los proveedores, ¿no? Y aquí hay cosas muy interesantes, ¿no? Hace justo unas pocas semanas me hablaba un alto funcionario de una empresa japonesa y me decía, oye, Eduardo, vivo en Polanco y no puedo salir yo más allá de las 7 de la noche a la calle por instrucciones, ¿no?, de Tokio, ¿no? Sí. Y le decía, ¿pero cómo vives en Polanco? Pues sí, Eduardo, pero allá la información es que México es un desastre en materia de seguridad y toman medidas draconianas sin discriminar por zona, por región, por estado, por ciudad. Entonces necesitan mucha información que solamente ustedes, los especialistas, le pueden dar para que no nos metan a nosotros en esta vida, ¿no? Que estoy hasta el gorro, no puedo salir con mi familia, para que puedan distinguir, ¿no?, entre los lugares. Y muchas veces, Leo, en el extranjero, por ejemplo, tienen la idea de que el norte es seguro, el centro no tanto y el sur es un desastre, ¿no? Sí. Y eso no es cierto, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo,
No, bueno, en Mérida México es tan contrastante, Leo. Por ejemplo, Guanajuato, que es el estado más violento, con Salamanca, Irapuato, Celaya, León, está a 1 hora, hora y media de Querétaro, que es una ciudad muy segura. Entonces, claro, en un tramo muy pequeño podemos ver grandes contrastes en materia de seguridad, ¿no? Y esos contrastes, pues no tienen la información afuera, ¿no? Y la información que tenemos en México, Leo, delictiva, es un desastre también, porque se basa en denuncias. Sí. Y como casi nadie denuncia en México, sí, pues los datos que hay, por ejemplo, de extorsión, es que tenemos en los datos delictivos oficiales el 3 o 2% de la realidad, del universo de denuncias que hay de extorsión en el país. Porque me realmente... decían, por ejemplo, déjame sí, otro caso que escuché de las fábricas, estas maquiladoras que pues, exportan a Estados Unidos, que también les preocupaba la seguridad de sus empleados, porque claro, les robaban en el transporte público, sobre todo en sus quincenas, ¿no? Entonces que tuvieron que poner transporte privado para llevar al personal digamos, de la ciudad hacia los parques industriales, ¿no? Eso sucede muy frecuentemente y qué bueno que ya se hace. Sí. No es tan caro porque ese personal vive cerca de estos lugares, y la verdad, sobre todo a las mujeres les ayuda muchísimo, porque son ellas sumamente vulnerables pues a que las secuestren, a que las ataquen sexualmente, etcétera, ¿no? Así es. Pero bueno, me quedan 2 minutos, Eduardo. A ver, la oportunidad es enorme del nearshoring. ¿Qué tanto la va a afectar la seguridad? ¿Cómo estás tú sintiendo en el ambiente en el que tú te desenvuelves? Mira, yo siento que en los foros en los que yo he acudido es el tema de energía, el tema del agua y el tema de la seguridad. Okay. Entonces sí lo tienen como un tema clave, ¿no? Okay. Creo que es muy importante el tema de la información. Es muy importante que acerquemos a las empresas con los policías. Aunque tienen muy mala fama los policías mexicanos, hay cuerpos policiales confiables en muchos estados y municipios. Coahuila. Hay que romper, ¿no? ese cerco, digamos, de desconfianza, ponerlos en comunicación. Y yo he sido testigo, acercándolos a los dos, de que es muy productivo ese acercamiento. Los dos ganan. A ver, eso está interesante. Entonces es cosa como... Tú dices, a ver, acérquense con la policía. Claro, oye, no, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Yo conozco al jefe de la policía de este lugar, es una persona decente, confiable, íntegra, vale la pena hablar con él. Ya acceden a hablar con él. Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en algunos lugares, la empresa puso la mitad de cámaras en una zona en donde estaban sus almacenes, por ejemplo, y la autoridad puso la otra mitad. Sí. Y entonces se volvió una zona mucho más segura, también con las luminarias, etcétera, gracias a la coordinación y colaboración entre las policías y la empresa. Qué interesante, porque aparte exacto, que tocas otro tema fundamental, que es el tema de la tecnología hoy en día, ¿no? Así Me es. decía un empresario el otro día allá en Guadalajara que produce salsas y chiles y eso, que le robaron un tráiler y tienen ahora chips dentro de la mercancía. Sí. Para saber dónde quedó la mercancía robada. Y la encontraron en León, la central de abastos de León, ¿no? Qué interesante. Y le fueron a decir a la autoridad y la autoridad dijo, yo ahí no me meto porque eso lo controla la maña. O sea, la central de abastos de León lo controla la mafia, ni se meta usted, deje que vendan su chilito ahí y se acabó, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, mira, aquí tenemos en Tepito, muchas veces están anunciando, yo he visto, Leo, que juguete robado, 500 pesos la pieza, al que quiera, ¿no? Casi está bajado del tráiler, o botellas de licor, ¿no? Sí. Es mercancía robada y así lo dicen, y está muy barata, y la gente va y la compra, ¿no? Claro. Todavía tenemos esos reductos en la Ciudad de México. Imagínate si no va a haber estos espacios de venta de mercancía robada en los estados del país, ¿no? Ahora, para los que exportan, pues son tramos más cortos, ¿no? Digamos. Pero también están sujetos a esos posibles robos, ¿no? Claro, van trazando ellos su ruta. El crimen organizado en México es muy dinámico, entonces zonas que son seguras pueden volverse inseguras pronto.
y tiene que estar muy atenta la empresa a tomar cambios muy pragmáticos debido a cómo va variando la presencia criminal, ¿no? Pero sí es un tema fundamental, Leo, y México tiene que fortalecer sus capacidades de los gobiernos para proveer información y generar más confianza entre las empresas y que se animen a venir a México, porque si no, pues se van a resistir, se van a esperar. Claro. Y no vamos a poder avanzar tanto como quisiéramos, ¿no? Pues te agradezco mucho, Eduardo. Vamos a seguir en el tema. Muy interesante. Gracias, Eduardo Guerrero. Qué gusto. Y regreso con Mauricio Mechulán para ver sobre esta tregua de Hamás con Israel para intercambiar pues prisioneros, rehenes. Regresamos.